Sí, al ejemplo del presidente que está. No seas a la masa. No me tapen, por favor. Hace 20 años, 2004. Sí, el programa se crea en 2001, pero el observatorio como tal, en el 2004. Bueno, 20 años. Agustín Salvia, yo creo que ustedes lo conocen, lo habrán visto muchas veces en televisión. A veces porque hacía la presentación de los datos del famoso Observatorio de la Deuda Social de la UCA, del cual él fue fundador, programa que, le estaba preguntando recién las fechas exactas, programa que nace en el 2001, pero que se consolida como el observatorio en el 2004. Una experiencia estadística maravillosa y en el sentido de poder apilar datos, ¿no? Como corresponde decir, poder de esa manera comparar, registrar qué es lo que evolucionó mal, qué es lo que evolucionó bien. Así que lo hemos visto dando esos datos. Otras veces lo hemos visto en conflicto con los gobiernos, porque cada vez que el Observatorio de la Deuda Social daba datos que eran, yo entiendo, ciertos, porque el trabajo con el observatorio es muy serio, muchos gobiernos se enojaban, ¿no? ¿Viste? Situaciones, sobre todo en las épocas en que el INDEC decía cualquier cosa. ¿No se acuerdan de esa época? Te aclaro que todos. Tengo cartón lleno. Sí, sí, todos los gobiernos. Todos, me acuerdo que tanto el kirchnerismo como el macrismo, todos se enojaban con... Y Milei también. Y Milei también. No por uno decir la verdad suena pomposo, pero por un trabajo estadístico serio que te dice lo que está pasando y en todo caso sobre eso podés tomar posiciones útiles. Cambiaremos, no estamos de acuerdo, pero el trabajo es serio. Así que es un lujo, no es la primera vez que nos comparte muy generosamente su trabajo. Has venido al Congreso Nacional del GEN, y hemos trabajado juntos en el Consejo Económico, la verdad que siempre agradecidos, y los dejo porque todo lo nuevo que tenés, si bien lo publicás, contado por vos es otra historia. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, sí, gracias por la invitación, Sergio, bueno, compañeros. A ver, yo voy a hacer una presentación que tiene muchas filminas, no quiero aburrirlos, transita por datos económicos a nivel de los últimos 20 años, transita por la coyuntura actual y después se mete en términos socioocupacionales e incluso indicadores sociales que son propios de la encuesta de la deuda social que todos los años hacemos como encuesta propia. Primero voy a avanzar con datos vinculados a fuentes oficiales, pero una reconstrucción de información que puede ser muy interesante porque uno mira la perspectiva de dónde venimos para saber dónde estamos y a dónde podemos ir. Y esa es un poco la idea. En todo caso, yo voy a ir pasando el material, espero que me pueda seguir ahí en la... Yo me voy quedando aquí. Hoy, antes de Milei, unos meses antes del escenario del tsunami que devino en los últimos meses, no estábamos bien. Y la primera caracterización que podemos hacer es que estábamos en presencia ya de una crisis sistémica del modelo económico, pero también del modelo de reproducción social y de organización política. La posconvertibilidad, que había sido la respuesta a la crisis de la convertibilidad, tuvo unos años de apogeo, pero insostenibles en el tiempo. Y en nuestra lectura, en nuestra interpretación, desde el 2003 hasta la fecha, más allá de unos años de crecimiento, se tuvo un proceso de fuerte agotamiento de las capacidades que brindaba ese modelo político-económico, gobierne quien gobierne, no importa ahora la orientación política, no voy a meterme en eso, pero que tenía que ver con que era un escenario de crisis porque caía la inversión, caía el empleo pleno, caían las remuneraciones reales, aumentaba el déficit público y del sector externo, la balanza de pagos, la pobreza de ingresos y derechos
son una consecuencia, y el aumento de esos indicadores era una consecuencia de todo ese proceso político-económico. Y pensar que cuando ponemos en juego que la pobreza o las desigualdades son, son un problema central en la vida social, económica y social argentina, no deberíamos perder de vista que son los emergentes, son la consecuencia. Esto que es un problema, pero es la manifestación, es la punta del iceberg, no es el iceberg, ¿no? Y por lo tanto, ya en ese momento diría que venimos acumulando la necesidad de cambios estructurales, de un cambio sistémico que altere las reglas de juego a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Y yo no lo estoy diciendo esto en términos de una orientación ideológica o político-ideológica, sino desde un análisis científico-social en términos de un sistema. Cuando cualquier sistema social, biológico o químico encuentra un agotamiento en sus capacidades de seguir produciendo o reproducirse en el tiempo y en el espacio, encuentra dinámicas de crisis, y lo que estábamos transitando durante los últimos años fue una dinámica de crisis. Hoy diría que la crisis todavía se está desatando, o se ha desatado, pero tampoco quiere decir que esté terminada, ni que el modelo que surge a partir de este desencadenamiento de la crisis ya esté resuelto. Desde el punto de vista del sistema social, veníamos acumulando contradicciones, estamos metidos en la crisis no terminó, es una crisis económica, política, social y cultural, y estamos transitando eso, una transición, en donde el futuro, la solución posible hacia el futuro, podríamos ser más o menos optimistas desde el punto de vista ideológico o político, no está escrita, no está todavía definida. Es claro que las tendencias parece que avanzan más hacia la derecha, en términos de lo que significa procesos de liberalización económica o de apertura económica, de liberalización en términos de los lazos sociales, bien, y de políticas económicas, pero no está claro que esa inclinación hacia formas más de liberalización económica y social encuentren un esquema de autorregulación y de sostenibilidad, lo cual puede ocurrir que dentro de esto haya mucha inestabilidad y que esta misma aparente solución que toma forma electoral no sea la real solución que va a tomar forma social o histórica para dentro de los próximos 10 o 20 años. ¿Bien? Ahí está el planteo. Es decir, tenemos un escenario, un futuro abierto, alejado hoy del equilibrio y de la posibilidad de decir con certeza hacia dónde vamos. No tenemos claro cuál es el futuro dentro de los próximos, de este año, ni del próximo año, ni quién ni cómo se van a resolver las elecciones dentro del año y medio, ni cómo se van a resolver dentro de 4 años, ni cuáles van a ser las coaliciones políticas, ni las políticas económicas, ni las condiciones macroeconómicas del país o las condiciones sociales y culturales del país. Hay alto nivel de incertidumbre. Por lo tanto, hacia adelante poco podemos proyectar. Podemos sí contar la historia para saber de dónde venimos. Y un poco esa es la idea. En términos de un conjunto de indicadores que puede ser que los aburra, yo voy a ir pasando algunos rápidos, pero básicamente para quedarnos con la idea. Ustedes ven acá la evolución de la variación interanual del PBI. Se recupera de la crisis 2001-2002, crece hasta el año 2007-2008, y más allá de la crisis 2009 y cierta recuperación 2010-2011, claramente no sigue la tendencia de crecimiento, se estanca, se estabiliza y comienza una caída decreciente del crecimiento económico. Estas son las variaciones y este es el PBI en términos per cápita, y alrededor hoy de ese PBI per cápita estaríamos en alrededor de 11.000, 12.000 dólares por año per cápita a nivel nacional, con dólares del 2004. Pero esta situación mostraría claramente cómo se dio una curva, una U invertida. Bien, ya estamos en el 2023, 2024 va a ser una caída todavía más profunda, y vamos a estar mostrando una caída, una U invertida.
esa U invertida dice, algo nació, se desarrolló, se estancó y cayó. Esta es la evolución de la inversión. Un motivo por el cual no crece la economía es que más allá de una pequeña recuperación, las tasas promedio de inversiones giran alrededor del 18-19% del PBI, muy bajas. Necesitaríamos niveles de inversión del menos de 24-25% del PBI. No hubo inversión. El modelo político-económico fue un modelo basado o fundado en el consumo, descuidó la inversión y descuidó también las capacidades exportadoras de los excedentes productivos del país. No teniendo inversión ni teniendo excedentes de exportación suficientes, no había capacidad de financiar la inversión y el crecimiento. A eso hay que sumarle la evasión o la ilusión de grandes capitales que, obteniendo la renta o los excedentes, ya sea mineros o agroindustriales o productivos o financieros, no necesariamente quedaban en el país. No se reinvertían, sino que entraban al circuito financiero fuera del país. Dentro de ellos también buena parte de la clase media argentina, que reúne más de 250.000 o 300.000 millones de dólares en sus colchones o en sus cajas de seguridad. ¿Bien? Digo, grandes empresarios, pero también buena parte de la clase media que ha sabido ahorrar en dólares por mayor seguridad y que no los regala de cualquier manera. ¿Bien? Los mantiene como un fondo de reserva. Pero esto es un problema. La inversión no crecía. Así no podíamos salir adelante. Cualquiera sea el gobierno. Dentro de esto, la variación del empleo. Cae el empleo con la crisis, se recupera los primeros años de recuperación y después, fíjense, mucha inestabilidad en la creación de empleo. ¿Bien? Cae en el escenario COVID, se recupera en el escenario COVID y volvemos a tasas muy pequeñas de creación de empleo. El nivel de saldo entre aumento y disminución de los empleos hace que en realidad la tasa de empleo hoy en Argentina, antes incluso de este tsunami, no haya cambiado en los últimos 20 años. Es decir, no haya crecido el empleo. No crece la inversión, no crece el empleo. Y el empleo pleno menos. ¿Bien? Dentro de este contexto, más allá de las políticas más o menos distribucionistas, cayó el salario en la crisis, se recupera inicialmente y después las variaciones del salario real suben y bajan de manera también inestable. En promedio, cuando uno lo compara en los últimos 20 años, cero de crecimiento del salario o incluso reducción del salario. ¿Bien? Sin embargo, el gasto público aumentaba con respecto al PBI. ¿Bien? Aumentaba el gasto público social con respecto al PBI. Era la manera que tenía los gobiernos, el Estado, de compensar lo que no se producía en el mercado de trabajo a través del empleo o el salario. Redistribuía ingresos vía el gasto social, jubilaciones y pensiones, programas sociales, vía transferencia. Este es el gasto social consolidado. 34% del PBI del gasto público se concentra el gasto social. Y en esta lógica, obviamente, insostenibilidad, porque viene creciendo y hay que financiarlo. Y los financiamientos era vía impuestos, vía retenciones, vía determinados mecanismos que le sacaban recursos también a la inversión. Esta es la evolución del déficit fiscal primario. Tiene superávit los primeros años, y después cae y se mantiene altamente deficitario. Esto hay que financiarlo con emisión monetaria o con deuda, con endeudamiento, lo cual agotaba aún más todas las capacidades que tenía el país de poder pensar un proyecto de país a futuro. ¿Qué hago con la inversión si no tengo inversión? Era cómo sostener año a año el equilibrio político-económico, y cada elección convocaba incluso a tener mayor gasto público para poder financiar a la campaña electoral correspondiente para cada uno de los ciclos. Y después venía una devaluación, y con cada devaluación venía un salto inflacionario, y la acumulación es así. Lentamente, después de un salto del 2002 de la inflación, bajó, pero empezó a crecer hasta el año 2008, intervención del INDEC en este periodo. Sigue alta, y bueno, sigue creciendo, incluso sigue creciendo antes de Milei, sigue creciendo. Baja en el COVID, pero sigue creciendo, y la tendencia es clara hacia el aumento de la inflación, con un promedio del 210
en el último año 2023. Esto lo que quiere decir es que estamos medio ya en el horno, no había capacidad de seguir, esto tenía que cambiar de alguna manera, alguien tenía que venir y alterar toda esta estructura, todas estas reglas de juego, todas estas condiciones macroeconómicas, todas estas políticas. Se podía hacer mejor, se podía hacer peor, pero lo que debía ocurrir es que alguien tenía que desarmar esta trampa que lo único que generaba era más pobreza. ¿Bien? Ahí estamos, pobreza. Estos son datos de indigencia, los de abajo, y estos son datos de pobreza. La U, ahora ya no invertida, porque el crecimiento, sino la U formada, bajó la pobreza hasta un cierto punto y subió la pobreza posteriormente. Veníamos de tasas muy altas de pobreza usando la misma metodología, es una reconstrucción de altas muy tasas de pobreza. Estas van bajando sistemáticamente hasta el año 2010-2011. Lentamente van bajando. La indigencia también baja y llega a su estabilización en ese periodo. Se estabiliza y a pesar de que está aumentando el gasto social en forma muy importante, producto, en parte lo que explica esta caída hasta este momento, no solo la recuperación del empleo que fue en los años iniciales, no solo el salario que fue en los años iniciales, la siguiente caída tiene que ver fundamentalmente con la redistribución del gasto social, la moratoria jubilatoria, los aumentos salariales, los aumentos en los programas sociales, AUH, etcétera, etcétera. Pero fíjense el piso estructural en el cual llega la economía y la sociedad argentina. No pudimos pasar del 25% de pobreza. 1 de cada 4 argentinos pasa a ser pobre estructural crónicamente. En el mejor de los momentos, en las burbujas de consumo más importantes, como fueron 2011 o 2017, esos son los valores que tuvimos, 25-26% de pobreza y 6-7% de indigencia, o 5%, depende del momento, de tasa de indigencia. Y no hay creación de empleo. Y en este periodo ya no hay creación de empleo. Ni hay mejoramiento del salario real. Después del 2011 sí, pero empieza un deterioro. Y ya después, a partir del 2014, de evaluación del 2014 y 2015, comienza un proceso, si uno lo mira, de crecimiento de la pobreza. No lo vimos antes, pero cada vez se hacía, las caídas del salario eran mayores, la inflación crece, el empleo se hace mucho más inestable, se va perdiendo, y todo esto tiene... Olvidemos del COVID. El COVID acá fue una circunstancia. Si uno saca el COVID, ve la tendencia clara. No importa qué pasó con el COVID, la tendencia es clara al aumento. Lo mismo que ya veníamos viendo en otros indicadores. Acá tenemos sí la proyección al 2024 del primer trimestre. Proyección hecha tanto con datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC como con la nuestra, tanto para la tasa de indigencia como para la pobreza. Primer trimestre del año, van a salir los datos dentro de unos días. Tenemos calculado 53,9% para información del INDEC de lo que habría sido el primer trimestre, 54%, 55,6% con datos de la encuesta de la deuda social. Son proyecciones, pero estarían bastante cerca. Y el nivel de indigencia se duplicaría. Se habría duplicado de 9,6 en el último trimestre, el último semestre del año, a 19,1 o 18,5, alrededor de 19%. Un importante shock de caída de ingresos corrientes por parte de los hogares, enfrentado de ingresos corrientes reales, dado el aumento de los precios que hubieron en la canasta básica alimentaria y en los servicios, y debido también a la falta de políticas de ingresos que apoyaran el mercado de trabajo durante ese primer trimestre, al sector informal. Hubo política de ingresos de transferencia de duplicación de la UH y de duplicación de la tarjeta alimentar. Esto lo podemos ver después. Sin embargo, eso no terminó de compensar lo que fueron los aumentos de precios y la caída del nivel de actividad de los trabajadores informales, pobres, porque los pobres no se sostienen solo de los programas sociales, solo el 25% del presupuesto familiar es de los programas sociales, el 75% es de trabajo, changas, trabajos informales, de la propia externalidad que crean los programas sociales en los sectores populares. Bien, no llegamos al 2024, pero sí al 2023. Esta es la evolución de la tasa de pobreza extrema, tasa de indigencia de pobreza extrema, como bien digo, en términos de estrato.
¿Qué le pasa al 25% más pobre contra el 25% más pobre? Con mayor capital educativo en el hogar y los 25% de menos capital educativo. Bueno, vemos cómo hubo una reducción de la brecha con respecto a la crisis. Esta brecha se mantiene en el tiempo y esta brecha volvió a aumentar. Esta es la tendencia. Es decir, las desigualdades sociales ya vienen aumentando y esta crisis habría aumentado aún más las desigualdades sociales. Lo vamos a ver más claro cuando analicemos, esto es la tasa de pobreza. La tendencia es la misma y acá las brechas casi no se modifican y tienden a crecer en el último periodo. Estamos en una fase en donde la acumulación de contradicciones, de conflictos en el modelo político-económico estaba llevando, más allá de cualquier esfuerzo o intento populista de redistribuir y de garantizar cierta paz social a través de aumentar los programas sociales o sí, de mejorar la asistencia social, de todas maneras no paraba la pobreza. El último año, de 2002-2003, hubo cierta tendencia a lograrlo en el boom del plan platita electoral del año 2023, ¿no? Ya recortado el proceso 2010-2023 de la evolución de la pobreza, pero ahora no dividiendo el 25% de más bajo capital y el 25% de más alto, sino en 4 estratos: 25% de la sociedad de más bajo capital educativo, el 25 siguiente, el 25 siguiente y el 25 más alto. Vamos a ver qué pasó, cómo fue la situación. Bueno, este es el 25% superior. No son los millonarios, clases medias, nosotros. ¿Bien? Clases medias, medias profesionales. Bueno, obviamente muy baja tasa, riesgo de la pobreza. Sin embargo, en 2023 aumentó la pobreza. Para las clases medias, medias profesionales, el 25% superior, comenzó a crecer la pobreza. De 4,1 a 11, más que se duplicó. ¿Eso entre el 22 y el 23? Sí. ¿Qué pasó con los grises? El 25% de clase media inferior. Bueno, venía creciendo desde el 2017-2018 en forma sistemática la pobreza. El segundo periodo de Macri, ¿no? La crisis de Macri. Fíjense cómo crece, se estabiliza y vuelve a crecer en el último año de 25,9 a 32,8. Clases medias bien molestas, ¿eh? Bien, es decir, afectadas en su proyecto de consumo, ¿eh? Los sectores populares, las clases media, clase baja, pero no muy baja, baja. Sectores obreros, empresarios, empleadores, autónomos. Bueno, fíjense cómo también crece este proceso. El año 2022 tiene cierta estabilización y pasa de 43 a 44% de la pobreza en ellos. Y es el sector popular en donde el de muy baja, el que mantiene tasas e incluso baja su tasa de pobreza. Los muy bajos, que pasaban de 76% a 68% en el contexto de una política claramente populista del gobierno de Alberto de transferencia de ingresos para sostener cierta estabilidad político-social, ¿no? Bien, esto es otro dato que marcaría la U que estamos señalando y la problemática grave que atravesamos, que tiene que ver con la inseguridad alimentaria, que es, los hogares experimentan, es un índice con el cual medimos, que es si reducen sus comidas, sus dietas, la calidad o cantidad de comida, o incluso experimentan hambre de forma frecuente, se los considera, pasan a un índice que es la inseguridad alimentaria. La Argentina viene experimentando este proceso de inseguridad alimentaria más allá del pico del 2020, otra vez la pandemia, claramente aumentando, y 1 de cada 4 hogares, 1 de cada 4 o 2 de cada 10 personas, 2 de cada 10 personas y 1 de cada 4 2 de cada 10 hogares y 1 de cada 4 personas experimentan situación de inseguridad alimentaria en la Argentina. Esto agravado seguramente en este primer trimestre, no tenemos la medición. Cuando vamos a la inseguridad alimentaria severa, es padecer hambre de manera frecuente, experimentar, tener experiencias de hambre de manera frecuente. Esto alcanza al 10% de las personas, 1 de cada 10 personas en el sector de la población urbana, a 9% de los hogares. Experimentan hambre de manera frecuente.
paso esto rápido, más allá de que esta problemática es claramente diferenciable según estrato social. Paso esto porque en todo caso marca lo mismo. Ah, no, a ver, este no. Este no. Esta es capacidad de ahorro. A ver, perdón. Esta es la autopercepción. Bien. Este es un indicador subjetivo. Ya no es la medición de la pobreza por, en forma, a través de una ecuación econométrica, sino que es la declaración de las personas de que sus ingresos no les alcanzan para sus gastos básicos. Hay una distorsión, esto estaría marcado alrededor de esto. La situación no es tan marcada como cuando miramos la pobreza, pero está claro que el piso fue 32-33% en el mejor de los escenarios de la Argentina, y que después tiende a crecer, y que 4 de cada 10 hogares perciben que sus ingresos no les alcanzan. Ya estos 4 del 42,7% llevaría la pobreza medida de esta manera a nivel de población, no la tengo acá, a más del 45%, por autopercepción. Claramente muestra que es buena medida, porque cuando lo comparamos contra el estrato más bajo de nivel educativo, socioeducativo, contra el estrato más alto, es claramente los estratos de más bajo capital socioeducativo los que experimentan esta carencia, mientras que esto no ocurre tanto entre los sectores. Cuando esto es el desglose para ese periodo, y acá la capacidad de ahorro, también se les pregunta a la población si ha podido ahorrar para sus gastos futuros o sus proyectos futuros. El pico llega hasta el año 2010-2011, con 17% de los hogares señalando que tenían capacidad de ahorrar, y esto ha tendido a bajar y hoy se mantiene en 1 de cada 10. 1 de cada 10 hogares urbanos tiene efectivamente capacidad de ahorro. ¿Bien? Obviamente, la capacidad de ahorro entre los sectores más bajo capital educativo es friccional, es muy baja, y la importancia de mostrar qué pasó con las clases medias es esta caída. Una caída que también se manifiesta en donde las clases medias han venido perdiendo capacidad de ahorro. ¿Bien? No solamente nivel de consumo, riesgo de pobreza, sino capacidad de ahorro. Acá queda más claro, del 2010 al 2023, en 4 estratos. Esta es la caída del medio más alto. Fíjense cómo cayó fuertemente, el 25% superior viene perdiendo capacidad de ahorro en forma importante. Bien. Hoy por hoy, veamos esto solamente. Es la cobertura de los programas sociales. El 46,7% de la población vive en hogares que reciben ingresos o tienen alguna asistencia alimentaria directa. 46,7% de la población. El 41% recibe transferencias sin ingresos. Y el 24% alguna asistencia directa, ya sea que en un comedor o en una tarjeta alimentar. Argentina es un país donde la mitad de su población urbana recibe asistencia pública. Este es otro indicador de pobreza. Esto es cómo ha evolucionado. Vemos claramente cómo el proceso de transferencias viene aumentando en forma importante. ¿Qué pasaría si le sacamos los ingresos a los pobres? Esos ingresos que reciben, si se los sacáramos en el periodo del año pasado, 2023, no hoy. Si teníamos una tasa de indigencia del 9,6, si le sacáramos los ingresos por programas sociales, no por jubilaciones, sí por pensiones no contributivas o programas sociales, subiría al 20%. Habría subido al 20% la tasa de indigencia. ¿Eh? Si le sacáramos... Cuando se refiere a asistencia pública, ¿qué a eso se refiere? AUH, Plan Trabajar, tarjeta alimentar, pensiones no contributivas, becas Progresar. Cuando le sacamos esos ingresos a la población y para la población pobre,
El 44,7, que era pobre para nuestra medición el año pasado, pasa a 49%. Vemos que el aumento es muy pequeño. La incidencia de los programas sociales para que alguien sea o no sea pobre no es importante. Pero sí es muy importante para ser o no ser indigente. Pobre extremo. La pobreza, los programas sociales atienden la pobreza extrema, pero no atienden, no son un mecanismo para asistir a los pobres. Porque los pobres, no indigentes, tienen su principal fuente de ingresos en el trabajo, no en los programas sociales. Los reciban o no. ¿Bien? Y cualquier aumento de la pobreza no va a tener como población afectada a los beneficiarios de los programas sociales, que ya están dentro de esta estructura. Van a tener justamente a las clases medias, que están fuera de este sistema, que es lo que viene pasando. Bueno, déjenme ahí, vamos por... Bueno, este es otro indicador que cabría mencionar, digo, para matizar, no solamente indicadores duros, sino psicológicos. En este caso, algo que llamamos malestar psicológico, que es síntomas de depresión y ansiedad. Muchas veces se cree que las clases medias somos los que estamos más ansiosos, deprimidos. No, los pobres son más. Cuanto más baja el nivel y las condiciones de vida, los niveles de estrés son mayores, y esta es la situación que marca. Como la Argentina del 2004 hasta el 2023 pasó de 24 a 36% de la población adulta de 18 años y más en una situación de estrés. Es decir, la tasa de estrés, de malestar psicológico, ha venido aumentando en Argentina de manera sistemática. Este es otro indicador de crisis, de agotamiento, ¿no? La Argentina no le dio no solamente capacidades de generar una mejor calidad de vida a la población, y sobre todo a los más pobres, sino que aumentó su estrés, su depresión, la ansiedad. Esto también ocurre en las clases medias. Es el medio alto, el 25% superior. Pero fíjense cómo cayó y se estabilizó. Pero bueno, pero el aumento viene del 2017 a la fecha. ¿Eh? La tendencia de aumento se da en el último periodo. Es decir, vimos cómo es decir, las clases medias son un factor muy importante en cualquier construcción de un proyecto político o social. De hecho, yo le decía a Sergio, esas clases medias fueron las que compraron cada uno de los últimos proyectos políticos, ciclos políticos que hemos pasado, el de Kirchner, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto. Es decir, lograron esos proyectos políticos, capturaron a parte de la clase media para convocarlos a su proyecto de construcción política. ¿Bien? Bajo una promesa: salir de la pobreza, llenar la pobreza cero, cada uno con lo suyo. Sin embargo, fracasa. ¿Bien? Y dentro de ese fracaso deviene un proceso de deterioro de la legitimidad política. Este último periodo de deterioro sobre las clases medias fue contundente. Diríamos que fue robo. Ya venía agotada, le pegó más y dijeron: vamos con Milei. No nos importa. ¿Bien? Está. Vamos a romper todo. Malestar psicológico de por medio, falta de horizonte, falta de expectativas, cae su capacidad de ahorro, cae su capacidad de consumo. ¿Qué más? ¿No? Digo, Milei es el emergente de este proceso, ¿no? Es decir, el proyecto Milei es el emergente, y la ausencia de proyectos o propuestas políticas capaces de encontrarle el cauce a todo ese proceso de agotamiento, tanto de los sectores populares como de las clases medias. Hay un conjunto de datos, yo no quería dejar de pasárselos, que tiene que ver con mejoras. Quizás no significativas, pero que sí tuvieron lugar a lo largo de estos años, de estos últimos 20 años. Uno es la vivienda precaria. Ha pasado de niveles del 20% de los hogares, 2 de cada 10, a 1,3, 13%. Muchos de ellos no tanto por la política pública de construcción o asistencia a la vivienda. En parte sí, pero no fundamentalmente.
sino porque los sectores populares fueron mejorando las condiciones de su propia vivienda con su propio trabajo cuando lo tuvieron. Buena parte de lo que ahorraban los sectores populares eran ladrillos. ¿Bien? Y los ladrillos significaba ir reduciendo el déficit de vivienda, cada vez menos precaria, cada vez menos hacinamiento, crecían, le hacían el cuartito a la hija, al hijo, ¿bien? Iban mejorando. Eso pasó en Argentina. De todas maneras, tenemos un déficit de 13% a nivel urbano, de 13% de viviendas. ¿Bien? Viviendas de muy baja calidad. Eso te iba a preguntar, con decir vivienda precaria. Es vivienda, viviendas que no tienen condiciones de habitabilidad y se experimenta hacinamiento. No son adecuadas. Puede ser que no tenga el baño, no haya baño con descarga de agua, el material sea inadecuado y hacinamiento. Sin acceso a agua corriente. Vemos también que hubo mejoras. Acá buena parte de las políticas públicas, porque el acceso a agua corriente significa tendido de redes. Sin embargo, esto tiende a estancarse en el 2012-2013. Sigue mejorando en algún sentido, pero es decir, la caída en el promedio, acá no están los otros segmentos sociales, pero no mejora para el segmento de más bajo capital socioeducativo. Ahí se estabiliza, se estanca. La red cloacal pasa algo similar, viene descendiendo, pero para los sectores populares eso se estabiliza, cae en el último periodo, en el periodo ya del 2017, 18, 19 hasta el 2023. Bueno, la tendencia es a la mejora. De todas maneras, el 27% de los hogares urbanos todavía no tienen un sistema de drenaje, ¿no? No asiste a un centro educativo inicial. La población de 3 a 5 años también viene mejorando lentamente. Teníamos un 39% de niños en esta situación, de 3 a 5 años tenemos 22,8. ¿Bien? La brecha se mantiene en términos sociales, pero la mejora se ha dado. Déficit en la escuela secundaria. Acá lo que tenemos es que, aquí este es el pico de la pandemia, también viene mejorando la asistencia. Hoy tenemos 29% de la población de 13 a 17 años que no asiste al secundario, mucho más en los sectores populares que en los sectores medios altos, obviamente. Que no asisten no quiere decir que terminan. Que asisten no quiere decir que terminan. Porque después, este 28,8 son los que no asisten, pero de los que asisten, cuando llegan a 18, 19, no todos terminan. ¿Bien? Y tenemos aproximadamente el 38% de jóvenes que no terminan el secundario. ¿Bien? A los 19 años o 20 años. Esta es buena parte de la matriz que explica un mecanismo por el cual creemos nosotros que es un factor central, que explica este modelo de subdesarrollo argentino, ¿no? De desarrollo del subdesarrollo, que eso es lo que vendríamos teniendo en los últimos 20 años. En esta lógica, estas barras azules o celestes más oscuras remiten al trabajo pleno, al empleo pleno, para el total de la población económicamente activa en Argentina. En el mejor de los momentos, 2011, el 45%. Otro mejor momento en el 2018 con 43%. Actualmente, el año pasado, 40% de la población económicamente activa tenía un empleo. Asalariado o no asalariado registrado, es decir, formal, con un ingreso por arriba de la canasta básica alimentaria y con estabilidad o regularidad laboral. Estos celestes más claros son población que tiene un empleo con estabilidad, su canasta básica ingresos es por arriba de la canasta básica, pero no están registrados. Y vemos que pasó de 36 a 26, en realidad una reducción de lo que podemos llamar empleo precario. Pero lo que ha ocurrido es el aumento de la barra naranja. La barra naranja son ya empleos que no solo no tienen registro, sino que no tienen estabilidad laboral, ni tienen ingresos porque cubran la canasta básica alimentaria familiar. Entonces fíjense cómo aumentaron los trabajos de indigencia.
las changas, los empleos eventuales. Y ha caído la tasa de desempleo. Sí, la tasa de desempleo abierto es de 8,8 en nuestra medición, de 6,7 lo era para el INDEC. ¿Bien? Pero en realidad las estadísticas encubren que la gente no tiene posibilidades de tomar, no tiene la libertad de estar desocupada. No puede darse el beneficio de estar desocupada. Más allá de que reciba o no reciba un programa social, tiene que trabajar, tiene que tener ingresos, porque si no es una familia indigente, de extrema pobreza. Entonces, la lucha todos los días, pero la lucha en trabajos eventuales. Y tenemos, a bien medidos, en realidad, 32% de desempleo en Argentina. Bien medido, 32 de desempleo. tenemos 24 más 8, más 9, ¿bien? Pero una pregunta. También tenés una cobertura en los celestes del Estado, ¿no? Sí, pero asistencia social, los programas sociales que estábamos hablando. No lo digo por empleo. Ah, pero muy poquito. El empleo, ese empleo que está en esas... Estos son los programas sociales. 30% del empleo en situación de la población económicamente activa en esa situación te implica 6 millones de personas. Y los programas sociales constituyen 1 millón de personas. Los programas de empleo. ¿Bien? 6 millones y medio, de hecho. Entonces, los programas de empleo forman parte de esa población, sí. No, me refería al empleo público. No, ese generalmente está acá. Está ahí. Está acá. Y es grueso, ¿no? En el público tenés pleno y precario. Y precario, pero tenés ahora, son 3 millones de empleo público, 2.800.000. 3 millones de empleo público, Eso municipal, provincial. Ahora después vamos a ver, pero lo que señalo es que una efectiva problemática para mirar cuánta es la población a la cual habría que crearle un empleo pleno o un empleo estable, con un ingreso mínimo. Es decir, que incluimos los celestes y los azules como población incluida laboralmente. Los que están afuera, 32% son 6 millones y medio de personas. Es decir, yo supongo que cuando Kirchner se le decía que tenía que crear empleo para 6 millones y medio, o a Cristina, o al Macri, o a Alberto, terminaban diciendo, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y no, hay que darles programas sociales a la gente. Que era más fácil pensar en cómo distribuía y ganaba cohesión social vía la asistencia pública que crear las condiciones macroeconómicas, político-económicas para llevar adelante un proceso de inversión genuina y de creación de empleo. Incluso es más complejo. Es mucho más complejo. Pero lo que está claro es cómo eso se traduce en una línea pareja, todos los indicadores que hemos visto a lo largo de 20 años de distintos gobiernos. Tal cual. La tendencia es permanente. Sí, ¿no? sí. Y detrás la U. Esa U que hace que se vaya agotando, ¿no?, el proceso. Es decir, que la crisis aumente, ¿no? Que hace 22, 23. Sí. Este es el empleo pleno, dependiendo de los estratos sociales, está claramente desigualizado, la brecha se mantiene. Esto tiene que ver con el acceso a la seguridad social. De los ocupados, ¿cuánto tienen seguridad social? El 51,9% tenía seguridad social en el 2023, ¿no? El 49% no tenía seguridad social. La mitad de esos, 11 millones de personas. Es decir, ahí incluimos a los precarios, 11 millones de personas están fuera del sistema de la seguridad social, ¿no? Y obviamente con diferencias sociales que incluso parecen crecer en términos de su dinámica. Cuando vemos la evolución de los ingresos, claramente la media del ingreso laboral tiene la U invertida, ¿bien?, con claramente su empleo inestable por muy abajo y con caída importante del empleo incluso precario, pero también del empleo pleno, del ingreso del empleo pleno, de las clases medias, obreras o empleadas. ¿Ibas a preguntarme algo? No. Bien. Trabajadores pobres, de bajos ingresos. 33% de los trabajadores viven en hogares, según sector de inserción. No, sus ingresos, eso que estábamos hablando antes, son ingresos de pobreza. 10% en el sector público, 10% en el sector formal de asalariados,
en el sector formal de no asalariados. En las microempresas es 46% de asalariados. Si la pequeña y mediana empresa no está en condiciones de dar salarios que no sean de pobreza. 47% en el sector microinformal no asalariado, los cuentapropias, autónomos no formales. 100% entre los beneficiarios de los programas de empleo. Bueno, claramente, es decir, una Argentina que, por mucho que alguien trabaje y se esfuerce todos los días, no logra ingresos que permitan salir de la pobreza. Estos son en hogares, esto lo anterior era el ingreso propio, estos son en hogares, 32% de las personas, de los trabajadores viven en hogares pobres, ¿no? Si los pobres trabajan, ¿sí? Y luchan por ganarse el pan para salir y no lo logran. Eso es parte de la frustración, del estrés, de la falta de horizontes. Y cuando esto toca también al sector público o al sector formal de los asalariados o a los asalariados de la microempresa, obviamente que tienen expectativas de salir adelante porque son trabajadores regulares, formales, y dicen, tengo un proyecto, quiero construir mi casita, quiero darle educación a mis hijos, quiero tener un proyecto de futuro, no se logra, frustración, anomia, decaimiento, enojo. Milei. Bueno, como esto yo lo di en dos conferencias, pero una en la Unión Europea, ante los embajadores de la Unión Europea. La primera pregunta hace 6 meses, 8 meses atrás era profundizar la crisis o emprender cambios sistémicos. Esto era antes de que apareciera Milei. Ya estaban por estar las elecciones, 8 meses. En un contexto global de oportunidades y desafíos. Esa era la pregunta que yo motivaba a pensar qué hacer frente a esto, con la propuesta de que esto no podía continuar igual. Y que, de hecho, también en el discurso de los distintos candidatos aparecía la idea del equilibrio fiscal como una llave o una puerta. El tema es que no es suficiente el equilibrio fiscal por sí, si uno no tiene detrás un proyecto más allá del equilibrio fiscal. No quiere decir que no sea bueno como una llave para cerrar otros temas, pero no era suficiente. Bien. Entonces la proyección que hacíamos en ese momento, 8 meses, 9 meses atrás, es que iban a aumentar los nuevos pobres por descenso social de las clases medias bajas, que eso estaba ocurriendo, y que si profundizáramos, eso seguiría ocurriendo, con una pobreza más estructural y una mayor dependencia de los pobres extremos y las clases bajas para la asistencia pública, que iba a haber un desarrollo de estructuras defensivas por parte de las clases medias empresarias, operando por fuera de los sistemas de regulación formal en materia financiera, ocupacional y comercial, más economía en negro. Crecimiento del trabajo informal y la economía social de subsistencia, con mayor autoexplotación familiar y deterioro de la salud, la educación, el hábitat y la seguridad y el acceso a justicia a los sectores pobres. Y una sociedad más desigual, no solo en materia económica, sino también en oportunidades de movilidad social, inversión de capital humano y valores socioculturales. Todo esto es lo que proyectábamos hacia acá y creemos que eso está pasando. No importa con Milei o Milei. Saquemos el escenario Milei. La tendencia, y el mecanismo por el cual crece el empleo que crece es el empleo público y el empleo autónomo, de los autónomos. Informal, de baja productividad, pero tal vez autónomo, incluso que con capacidad de hacerse monotributista. ¿Bien? Ahora, ¿qué va pasando? Como no va creciendo el empleo registrado, va perdiendo fuerza, pero porque pierde el sector privado formal y crece, lo compensa el crecimiento del empleo público y el sector autónomo. Y también las empresas cada vez más están tomando más trabajadores autónomos, como una forma de reducir los costos laborales. ¿Bien? ¿Usted quería decir algo? Sí, acá es una consulta. El tema de la autopercepción psicológica, ¿cómo se mide eso? Hay un test, se llama test de Kessler, es un test de un australiano, que acá quedó validado con 10 ítems. Son 10 ítems que se les preguntan sobre reacciones físicas o psicológicas a la persona. Y se construye un índice que permite medir eso.
si el sueño, cómo reacciona frente a determinadas cuestiones, si ha tenido movimientos en los párpados o en las manos, o que hay un test que se aplican 10 preguntas, o 12 preguntas son, de 12 ítems, y se reconstruye ese indicador. Así como también la inseguridad alimentaria, no es una sola pregunta, sino se construye con 12 ítems también, que se reconstruye ese índice, que es el que usa FAO o la Secretaría de Cultura de Estados Unidos también para medirlo. Bueno, pero ¿a dónde íbamos? Estábamos acá, acá. Bueno, profundizar la crisis sin cambios sistémicos, ahora ya no como pregunta, como tendencia, ¿bien? Eso también fue la respuesta de... No, esta es la de ahora. Esta es la que, ¿bien? Sí, estamos profundizando la crisis sin cambios sistémicos, ¿no? Bueno, pero ¿qué quiero mostrar acá? Enero al abril. Miren, fíjense cómo hasta mayo veníamos cayendo en el nivel de actividad mensual. Deviene el plan platita electoral y se infla el consumo. Esto ya había ocurrido, cada elección ha sido así, ¿eh? En los últimos periodos, cada elección es inflar el consumo. A veces fueron muy buenas, como 2011 o 2017, y después tuvieron su costo, la devaluación del 2014, la devaluación o la crisis del 2018, ¿no? El COVID también fue inflar consumos y después tuvo su impacto que estamos también viviéndolo ahora. Pero esta es la caída. Empieza un proceso de menor caída y de cierta recuperación en agosto, septiembre, octubre, no muy baja, muy pequeña. Y ya en noviembre terminan las elecciones. Ya no hay más plata, ya no hay nada para repartir, ya está resuelto todo, ¿bien? Y vemos claramente cómo vuelve a bajar el nivel de actividad, ya no se sigue financiando a través del financiamiento público. Y bueno, lo que tenemos es la caída del PBI, del nivel de actividad, tanto en diciembre como en enero como febrero, aunque empieza a bajar menos, cae fuerte en marzo, y una relativa menor caída en abril. ¿Sí? Abril comienza a ser un proceso en términos de, después de la crisis profunda de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, comienza a ser un proceso de alivio desde el punto de vista de la actividad económica, no así del consumo, ahora lo vamos a ver, pero sí de la actividad económica. Acá lo que estamos viendo es la evolución, la variación interanual de la industria, la construcción y el comercio. El que cae más fuerte es la construcción, después le sigue la industria, después le sigue el comercio, pero son niveles de actividad donde la caída, esto con comparación interanual, marca claramente cómo devino un proceso que comienza en octubre. Digo, hay que entender bien que esto es cierto en algún sentido cuando Milei dice que hereda algo y lo que hace es dejarlo caer, nada más, no lo detiene, ¿bien? Y profundiza la caída al producir la devaluación y mantener bajos los ingresos. Pero el proceso era una tendencia, ¿no? Era una tendencia. Marco nada más el último periodo, ¿por qué? Porque hay, más allá del comercio, en la industria y en la construcción, ya abril comienza a tener un proceso de leve recuperación. Y todos los indicadores marcarían que no es una recuperación en U, como se señala, ni la de NAI, sino parece más bien L, ¿bien? Hasta acá se estabilizó y es una L mal dibujada la pata, ¿no? De abajo, pero que tiende a ir mejorando muy lentamente. El tema de la mejora muy lenta tiene sus contradicciones, sus bemoles que después podemos analizar. Esta es la situación de la inflación, con el 211 de diciembre, pero vemos tan claramente cómo viene cayendo. La caída de la inflación crea la curva se estabiliza y empieza a caer. Eso tiene varios efectos. Uno de los efectos mantiene cierta cohesión, relativa cohesión social y apoyo de las clases medias sobre este proceso.
en términos de que hay algún indicador de que la cosa, el proceso va a cambiar o puede cambiar, a una expectativa, y de que lo peor ya habría pasado. Y dentro de esto, la baja de estos niveles de inflación, donde se sobrevivió a pesar de esa tasa de inflación, ¿y cómo se sobrevivió? Y se sobrevivió buena parte con fondos de reserva de las propias familias. Y obviamente con un achicamiento del consumo. Achicamiento del consumo que repercute entre los sectores pobres porque demandan menos bienes y servicios en el sector informal. Y es cierto que el gobierno buscó que no aumente la inflación o que siga bajando con determinadas decisiones. Por ejemplo, retardar el aumento de las tarifas, retardar el tema de las prepagas, pero viene logrando una caída, producto de una caída del consumo, no una caída de... Sí, una caída fuerte del consumo hace que no haya demanda. Bueno, entonces eso hace que directiva de EFA pararon los precios de los autos 3 meses. Por lo cual, eso tiene que ver con, no sé si se pide dentro de la inflación. No. Pero es la actitud de toda la industria. Pero bueno, por eso, pero el tema es, los precios están bajando, ¿no? Producto de la recesión es una regla económica que funciona en cualquier lado del mundo y no tendría por qué no funcionar acá. Vos bajás el déficit fiscal y producís recesión, no hay plata y no hay capacidad de consumo, los precios bajan. Sí, puede ser, pero eso funciona así, es una ley general de la economía, no podría ocurrir otra cosa, ¿bien? Entonces, el tema es hasta cuándo baja y cuánta capacidad de creación de empleo se tiene en esa caída para que la pérdida del poder adquisitivo que se generó en la crisis uno lo recupere con más trabajos y o mejores salarios, ¿bien? Entonces, ese es el punto de transición de esta coyuntura. La transición es la crisis de largo plazo. No está resuelto qué va a pasar dentro de 6, 8, 12 o 2 años. Todavía vamos a estar en esta transición. ¿Bien? Desde el punto de vista de la coyuntura, sí hay un punto crítico que es cuando baje la inflación, ahora vemos, ¿subirá la inversión, el empleo y el salario? ¿Bien? Ahora, si eso lo logra, tiene tal vez respiro para el año que viene en las elecciones. Si eso no lo logra, la situación se agrava en las contradicciones, ¿no? A ver, sí. No, que hay lo bueno de toda la presentación, sobre todo las anteriores, porque hacen toda una película, es el esfuerzo por una dificultad en la Argentina general de analizar en el tiempo las cosas y la creencia de que es ahora. Me olvido del mes pasado, me olvido del mes pasado, es ahora. Y ahora y antes, entonces, como decía él, entonces el cementerio acá, no, el cementerio viene hace ¿cuántos años? Si creer que es el cementerio podría ser el cementerio futuro, de lo que decimos, ¿sí? en la crisis, o si era mejor que sea sistémico, también sería cierto. Pero es una película, ¿no? Sí. Y esto es un pedacito de la película. Esto es un pedacito actual. No, la película va a seguir. Y la tendencia es, por ahora, al deterioro. ¿Bien? El tema es que, habiendo llegado al deterioro, encuentra un punto de inflexión que no sea coyuntural, sino sistémico. ¿Bien? Cuando el punto de inflexión sea sistémico, estaríamos en presencia de un nuevo proyecto, un nuevo modelo político-económico, como fue la posconvertibilidad. Tendrá su tiempo y si se sabe manejar, tal vez logre tener, ¿no?, frutos, muy buenos frutos. Si se sabe, pero llegamos al punto de inflexión. En términos sociales, yo diría que sí. Ahora, en ese primer trimestre que estábamos marcando, que es posible que acá comience una transición hacia un momento que es con o sin Milei, no importa. Pero podría no ser sistémico. Pero podría no ser sistémico. Podría no ser. Y esta crisis que estamos viendo acá, si todos los despioles que hemos visto el día de ayer o hoy, no sé, el fin de semana, a nivel financiero, y eventualmente no se logra o no se genera, hay una corrida financiera y viene un descreimiento generalizado y finalmente tiene que empezar a repartir plata entre los gobernadores y tiene que caer en la emisión monetaria y no puede, o tiene que devaluar y produce un aumento de la inflación y ¿no?
estaríamos nuevamente en un aumento de la situación crítica. Si las empresas empiezan a decir, no, este tipo no es de confiar, no, esto no sale, no salimos en 6 meses, tenemos que echar, si no, no sobrevivo. Entonces, la tasa de desempleo que aumentó, o de empleo que cayó, es muy poquito lo que cayó, ¿eh? Es muy poquito el desempleo que aumentó en términos de este impacto. ¿Por qué? Porque las empresas aguantan. Están diciendo, yo estoy esperando una reactivación. Ante la reactivación no quiero perder a la gente, pierdo a los peores, menos calificados, menos productivos, ahí me lo saco. Pero el equipo lo tengo que tener para enfrentar la reactivación. Pero ¿y si la reactivación no viene? Esta fue la evolución de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total y el ingreso y el IPC. Ven que llegamos a un punto en enero y ha empezado a caer. En términos reales, el costo de la canasta ha empezado a bajar. No quiere decir que, ¿no? Lo cual hace que, si bien el primer trimestre tuvimos niveles de pobreza del 55% y de indigencia del 19%, es de esperar que abril y mayo, junio, estén alcanzando el 50%. Junio sobre todo, es un veranito. Aumentaron los programas sociales, aumentaron las jubilaciones, dieron el aguinaldo. Es un cierto veranito junio, lo cual... Vamos a necesitar acá dentro de 6 meses. Nosotros tenemos un observatorio de precios y no sé cómo nos dio el último. El mes de junio está en proceso. Lo relevamos nosotros. Sí, sí. Lo que voy notando es que hay una inflación núcleo que es prácticamente imposible de bajar. Vamos a ver. Alimentos. Sí, pero eso, hay indicadores que marcarían bajas, pero no importa, hay consultoras que están bajas. Bueno, pero quiero cerrar así, abro el tema. Esta es la tasa de actividad, nivel de personas que trabajan o buscan trabajo en Argentina. Tenemos alrededor del 48% de la población argentina trabaja o busca trabajo. Es una tasa baja. ¿Va? Pensémoslo estructuralmente, es una clase baja. Incluso es un 70% entre el 80% entre los varones, 80 y pico por ciento de los varones, y solo un 40% de las mujeres. ¿Bien? O 30% de las mujeres. Necesitamos más mujeres que se metan en el mercado de trabajo, ¿bien? Y aumenten la tasa de actividad. ¿Para eso qué hay? No estén desocupados, necesitamos inversión y que cree empleo. Eso como mensaje estructural, un gran potencial. No es que entren los jóvenes que están estudiando al mercado de trabajo, sino que entren las mujeres, sobre todo, ya después de los 25 o 30 años, que reingresen al mercado de trabajo en forma activa. Eso sería muy importante porque serían creadoras de valor. Son también un segmento altamente educado, con mayor calificación. Es un bono demográfico el que tenemos, ¿bien? Tendríamos que aprovecharlo con más mujeres y con más jóvenes terminando el secundario y estudiando en la universidad. Y saliendo de escuelas técnicas profesionales o de calificaciones técnico-profesionales. Eso sería una inversión para dentro de 15, 20 años. Si llega el RIGI, vienen las inversiones, todo eso que estamos hablando, ¿no tendríamos fuerza de trabajo calificada para eso? Vamos a tener que traerla de Chile, o de Uruguay, o de, no sé, de Brasil. ¿Bien? Tenemos ahí un problema, el sector informal no está en condiciones de volcarse a esas inversiones con ese nivel de productividad que va a requerir los mercados. Bueno, pero ¿qué pasó en el último periodo? La tasa de actividad no cambió, lo que estamos viendo es el empleo. El empleo es el verde, de 45, 44,6, 45,5, 45,8, 44,3. Último trimestre cayó el empleo. Y aumentó el desempleo, que es la línea azul, de 5,7 a 7,7. Mucho menos que en proporcional con la caída del nivel de actividad. ¿Sí? Lo cual significó que los empleadores o la gente, los empleadores no quisieron despedir, buscaron proteger su equipo de trabajo. Y las cuenta propia, los no asalariados, buscaron seguir trabajando, no desistieron, trabajaron menos horas, el vendedor ambulante habrá vendido menos chicle, o trabajar más horas, pero vendió menos producto, pero no dejó de estar activo en el mercado de trabajo, de estar ocupado. Esta situación es la que garantiza cierto equilibrio social. Esta es mi opinión.
Si esto se altera, si efectivamente deviene un proceso complicado desde el punto de vista de la crisis, se cierran establecimientos, se cae el nivel de actividad y el nivel de empleo y aumenta fuertemente ya el desempleo, no ajusta por su empleo, por trabajos de indigencia, sino no hay trabajo, no hay trabajo, esa situación sí rompe el lazo social que todavía tenemos. ¿Bien? Este es mi pronóstico. ¿Bien? El equilibrio social se está sosteniendo porque la gente todos los días todavía sale de su casa a trabajar. No le alcanza la plata, pero va a Las trabajar. cifras que leemos de despidos no es la cifra mayor que podría ocurrir. No, se perdieron alrededor de 300.000 puestos de trabajo entre el trimestre anterior, entre un año, hay que hacer el cálculo, más o menos 300.000 puestos de trabajo, de los cuales 100.000 fueron segmento formal, registrados, son estos, ahora los vamos a ver, son estos que están acá, 120.000, y el resto son empleos sector informal, pequeña empresa, mediana empresa, trabajador no registrado, ahí sí, no te aguanto más, no te puedo pagar, chao, ¿no? Suspendo. Pero 300.000 los que perdieron trabajo hace meses. en este último periodo, pensá, desde octubre, este es empleo registrado. Sí. De 13.382.000 personas que están en empleo registrado, pasó a 13.272.000 en marzo. 110.000 empleos. Esto es lo que se perdió en empleos registrados. Poco. Es muy poco, ¿eh? Con el nivel de caída que tuvo la actividad, es muy poco. Y veníamos creciendo de 13 millones, obvio que la escala está recortada, pero todo este promedio que estamos diciendo acá es menor al que teníamos en el 2017. El 2017 estaba en 13.400.000, 13.500.000. Es decir, sí, se perdió empleo durante estos años. ¿Bien? Y la recuperación fue en el boom electoral del consumo. ¿Bien? Si no, esto seguirá por acá. Que casi llegó al 2017. Sí. Bien. Este es el índice de variación salarial. El sector público es la variación que tuvo, el amarillo es el sector público. El sector privado registrado es el azul oscuro y el verdecito es el sector privado no registrado. Viene el sector privado no registrado, los informales vienen cayendo desde antes. Todos vienen lentamente cayendo, pero la mayor caída se dio en octubre, noviembre. ¿No? ¿Bien? Y en menor medida el sector privado formal, que empezó a recuperar. Paritarias de por medio en febrero y marzo, los sectores formales comenzaron a recuperar salario. Y eso hace que también parte de esos segmentos son los que hacen bajar la tasa de pobreza. Poquito, pero la hacen bajar. ¿Bien? Sin embargo, el sector público y el sector... sí, los nuevos pobres son el sector público, que en realidad eran los salarios que estaban muy equilibrados con el sector privado. Incluso podrían estar ganando en algunos casos por arriba del sector privado. Pero son los grandes perdedores en términos de la remuneración. Y los otros que son los precarios, los trabajadores precarios, pero que lo vienen siendo no ahora, sino siempre. Y que el sector público había estado bastante parejo al sector privado formal, con buenos beneficios hasta el octubre del año pasado. Esta es la remuneración de los trabajadores, ingreso de remuneración del trabajador registrados. Esta es la variación interanual. Allá, la variación interanual, ¿cómo la estamos midiendo? El valor está acá, ¿no? El verde, la mediana, la media. Sí, acá están los valores. Fíjense, vean, sigan la línea azul marca en donde en julio alcanzaba el mayor nivel los trabajadores asalariados registrados, o más bien el conjunto de los trabajadores registrados. Y ahí comienza la caída, cae en diciembre, recupera un poquito en enero, se estabiliza. Ahora, abril estaría aumentando,
que esto no lo muestra, pero lo mostraba el anterior. Este es el caso de la mediana. La mitad, el 50% de los trabajadores, a ver, del 100% de los trabajadores, el 50% gana menos de 753.000 pesos por mes. Y el 50% gana más de esta cifra. Es decir, la mediana quiere decir que divide, es decir, de los trabajadores formales, ¿bien? La mitad está por debajo de los 752.000 pesos. Si vamos al sector informal, esto nos llega a los 300.000 pesos, la mediana, ¿bien? 250, 300.000 pesos. Por eso son los sectores más proclives a caer en la pobreza. Y esta es la variación. Mostró el aumento de la remuneración del sector formal hasta cierto momento, octubre, y ahí empieza la caída. Y empieza la baja del consumo. Sí, tal cual. Y en diciembre, si uno lo mira, a ver, no es que siguió cayendo el salario. Sigue cayendo, digo, pero no se genera una mayor derrotero, se estabiliza y en términos interanuales no pierde más valor adquisitivo. Eso está ocurriendo en enero, febrero y marzo, con cierta recuperación, lenta, pero recuperación al fin. Cuando los segmentos del oficialismo anterior señalan que Milei es la que destruyó en buena medida la remuneración de los trabajadores, hay algo que no es cierto, que esto viene cayendo desde antes. Viene cayendo desde el 2017 con Alberto de por medio, y en el último periodo empieza a caer desde antes de que venga Milei. La remuneración real, por el aumento de la inflación. ¿Bien? Bueno, y cerramos, creo que... Teníamos en esas mediciones a veces peores indicadores de lo que decía el INDEC. En esos periodos que hicimos en alimentos. Bueno, pero ¿qué es el efecto Milei? El aumento de la desigualdad. Formó parte de la caída, la profundiza, pero lo más importante, fíjense cómo aumenta el Gini. El índice de Gini de desigualdad. ¿Bien? Venía cayendo la desigualdad, golpeando a las clases medias, y hay un grupo de clase media que no pierde tanto durante Milei, aunque parezca mentira. ¿Bien? Perdía más en el gobierno anterior. Esta es la evolución de la pobreza. Por la inflación. Sí. Esta es la inflación de la 54,6 y la indigencia 19,9 en el primer trimestre de 2024, algo que ya mostramos. Y esto es la distribución del ingreso. Entre el primer trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024, año de comparación. El 20% más rico se llevaba el 50% de los ingresos. Y ahora se lleva el 52% del ingreso. Todos perdieron ingresos, pero unos perdieron menos. Y unos se hicieron relativamente más ricos en términos de estructura social. ¿Bien? Mientras que esta es la estructura del 20% más pobre. ¿Bien? ¿Pero esto es una distribución que se fue modificando o que ocurrió aisladamente en un trimestre? Está el análisis de este trimestre que muestra que también ocurrió entre el cuarto trimestre del 23 y el primero del 24. Sin embargo, vos tenés una caída del 9% ahí, 8 o 9% ahí. Buena parte tuvo que ver con el último trimestre. ¿Bien? Aumentó la brecha. Bueno, digo, ha habido un deterioro en la estructura social y mayor desigualdad en una sociedad más pobre. Las jubilaciones de privilegio también. Sí, pero no es que ganen más, pero no le fue tan mal como a otros, ¿bien? A algunos no le fue tan mal como a otros, ¿bien? Y sobre todo en la estructura superior. Bueno, ¿qué hacer? Bueno, ustedes saben qué hacer. Ahora hay un tema que también tiene que ver con el tema del último trimestre. Es el tema del impuesto a la ganancia también. Mucha gente le enseñó plata a sacarse de la escala esa gente pudo tener un mayor ingreso. Ahora va a volver atrás.
¿Qué cosa decís? A ver si te El entendí. tema del impuesto a la ganancia. Ah, Esa claro. gente que Sí. de plata que Claro, recibió en su momento. que Massa lo sacó. Sí, 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 sí. Esa gente fue la que menos, o sea, tuvo ingreso, Sí, tal entre cual. comillas. Tal Y cual. ahora se le vuelve atrás. Sí. Es un sector de clase media, más o menos. ¿Se estabilizó, se está estabilizando la macroeconomía hasta ahora en estos meses? Sí. ¿Está recuperándose el valor del salario? Sí, por debajo, muy por debajo de lo que estaba hace un año atrás. ¿Bien? Muy por debajo. ¿Está reduciéndose la pobreza? Sí, muy por debajo, todavía con niveles muy superiores a los que teníamos un año atrás. ¿Cuán permanente es esto? Esta es mi Es tendencia, digamos, sería Sí. la pregunta. ¿Cuán permanente es esto? No sabemos. Depende de este y el próximo trimestre. En buena medida va a depender de la estabilidad macroeconómica, de que siga cayendo la inflación y de que comience a reactivarse la inversión. Si no, volvería a caer. Si no, la expectativa es que tienda a caer de nuevo. Es decir, a que siga cayendo porque no hay plata, porque el sector informal se empobrece más, porque los trabajadores formales incluso caen en la pobreza, por mucho que estén recuperando algo, porque baja el nivel de actividad, porque no hay inversión que esté generando empleo. Entonces, Sin inversiones como todo ficticio. ¿no? A eso agreguemos ahora, entre otras cosas, la aprobación de la reforma de bienes personales. Es una reforma que va dirigida a beneficiar a los sectores de más ingresos, por supuesto. Son un poco esas contradicciones que tenemos. Cuando uno mira las ganancias de todo este tiempo, en algún momento Cristina Kirchner dijo, y se ha repetido, como esa película, los que más ganan son los servicios financieros siempre de este país. Nunca ganaron tanto como conmigo. Sí. Eso dijo ella hasta su gobierno, pero después en el de Macri fue igual, en el de Fernández y en este, los bancos son los que siempre ganan este país. Yo te quiero hacer una pregunta más tratando de mirar una cuestión a futuro. Para mí una conclusión de todo lo que vos planteaste, en algún momento lo dijiste, que es el trabajo como el elemento de integración social, identidad social, de una cantidad de cosas, y por lo tanto lo esperable sería ver cómo las reformas pueden redundar justamente en la generación de empleo. Mi pregunta es sobre algo que no sé si vos tenés algún análisis sobre eso, que es el impacto de la inteligencia artificial y de lo que tiene que ver con la especialización en los empleos creados, ¿no? Sobre el tema de la inteligencia artificial hay mucho que se viene discutiendo durante todos los últimos años, bastante, pero hay una discusión siempre como que atrasa respecto de cuáles deberían ser los puestos a crear. No hay duda que mirando la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es rediscutir la educación en la Argentina, porque la verdad es que el avance de la tecnología siempre es positivo, no nos debe paralizar, sino que lo que debemos es prepararnos para esos cambios. Y nos preparamos en el ámbito educativo. Ustedes trabajan mucho en el observatorio sobre la cuestión de la educación. Yo creo que eso es clave porque no hay la inversión suficiente ahí. Y entonces, en la relación entre educación y trabajo, el tema es cómo reconducir planes de estudio, programas de estudio y generación de puestos de trabajo hacia aquellos que van a ser requeridos, como parte de la inteligencia artificial o como aquellos empleos que no se van a modificar. Estaba leyendo estos días. La enfermería, los cuidados personales, cuestiones de higiene, hay una cantidad de cosas que van a ser trabajos requeridos y con niveles de ingreso más altos que otros también, ¿no? ¿Qué información tenés y cómo estamos con esto? Bien. Pensando sobre todo en esa idea de a qué trabajos deberíamos ir y cómo ir y la relación con la educación. Son varios niveles, pero el trabajo, la inteligencia artificial se constituye en una herramienta tanto para la renovación o reconversión productiva, como para la vida cotidiana, en términos de cómo organiza soluciones a los problemas de la gente en términos cotidianos, siempre y cuando se transforme ya no en herramientas, sino en una tecnología aplicada para la vida cotidiana. Todos esos procesos van a demandar mano de obra calificada. Es decir,
el transformar una herramienta en un producto, ¿no? Es decir, hacer de esa herramienta un producto que después se convierta, sea consumido y por lo tanto altere nuestra vida o altere un proceso productivo, todo eso requiere de un proceso de transformación de esa herramienta, de ese recurso, y sobre lo cual venimos muy mal, en términos atrasados. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo se difunden esos logros, esos resultados, en términos de la estructura productiva y de la estructura social. Global es una empresa argentina, viene haciendo un extraordinario avance en materia, como hay muchas de estas empresas, que concentran a una parte de la población importante, joven, importante, calificada, pero no de bajo impacto en términos de las tasas de empleo, de muy bajo impacto, ¿bien? Pero que los absorbe, los incorpora a bajo costo, con un nivel de productividad alta, vendiendo al exterior o vendiendo a procesos también de segmentos de enclave, mineros, agroindustriales. Y todo esto se está reproduciendo. Es como si la sociedad desarrollada estuviera en Argentina, pero en segmentos de cúpula, ¿no? De enclaves dinámicos. Y no llegan a la mediana empresa de 20, 30 personas, ni a la empresa, ni a los contratistas de construcción, ni mucho menos al comerciante, ni a quien esté produciendo alimentos en su casa y vendiéndolos en su barrio. Es decir, llega de manera indirecta a través del trabajo de plataformas, por ejemplo, de Internet y de la comunicación y las redes de Internet, pero de muy baja intensidad tecnológica a esta altura del partido, ¿bien? Con estos niveles de avance que hoy se tienen. Entonces, lo que tenemos es una fuerte segmentación, fragmentación, heterogeneidad del avance tecnológico en materia productiva. Hay muchos empleos que van a, difícilmente, hoy por hoy está creando más empleo en ese segmento de técnico productivo que quitando empleo. ¿Bien? Y es de esperar que no quite empleo, sino que lo modifique, lo reconvierta. Eso es la experiencia incluso de los países más desarrollados. No hay, en términos generales, la sociedad se va haciendo menos manufacturera y más de producción de servicios o de bienes y servicios de inteligencia, ¿no? Basados en el conocimiento. Esa reconversión estamos todavía es decir, tenemos un sector de punta que no logra difundir sus avances. Y tenemos un sector muy atrasado que utiliza los pocos logros que se pueda tener o algunos de los recursos que tiene el mundo de Internet hoy o de las nuevas tecnologías para aumentar la autoexplotación. El trabajo de plataforma es uno de ellos, ¿no? Los delivery, el Uber, no sé, ¿no? La gente aumenta su autoexplotación, ni siquiera es que es contratada en relación de dependencia para que trabaje más, sino que ellos mismos, por querer tener más, trabajan más, ¿no? Digo, la gente busca. Entonces, en esa lógica, el avance tecnológico ha creado trabajos nuevos de plataforma, pero no necesariamente mejores trabajos en calidad. Entonces, vamos a tener una clase media trabajadora, obrera, que tampoco upa. Me quieren hacer engordar acá. Que no es que yo no creo que corra riesgo ante un proceso de crecimiento económico. Lo que sí creo es que no estamos en condiciones todavía de tener el capital humano de esa fuerza de trabajo para que se pueda montar sobre un proceso de crecimiento. Es decir, que si nos agarra el crecimiento, en realidad es mucho más mano de obra intensiva que capital intensivo. Vuelvo ya no solo sobre ese trabajo que genera
genera o que existe un nivel alto de calificación en el marco de la tecnología, sino al revés. Yo te decía recién el ejemplo de la enfermera, las cuidadoras. Hoy tenemos una población que tiene una expectativa de vida mucho más alta, que van a requerir otro tipo de servicios por parte del Estado, el tema de las cuidadoras personales, de los hogares para la gente de la tercera edad y demás. Y ahí eso requiere un empleo nuevo, diferente también, o más cantidad de algunas de las cosas que tenemos. El otro ejemplo, porque coordiné hace unos días una actividad sobre inteligencia artificial del continente, y entonces anduve viendo algunas cuestiones y, por ejemplo, en Estados Unidos hay una demanda muy grande por la cantidad de, digamos, de comercio y de actividad económica y comercial que hay de choferes de camiones. Una demanda muy grande, dicen que por ahí para el próximo año hay un déficit de choferes de camiones de 1 millón. En Estados Unidos las grandes empresas invierten para que haya camiones o colectivos sin conductor, digamos. Este es uno de los grandes avances de la inteligencia artificial. Entonces, algunas de las cosas que yo leía en la actividad que coordiné organizada por México, y entonces, ¿cuánto impactan en eso y el problema de las migraciones? Donde, pensando sobre todo, porque vos hablabas de la cuestión global, y entonces, ¿por qué no pensar en un continente como el nuestro, en que pueda haber trabajadores que necesitan salir de la situación de pobreza en México, en Guatemala, en Nicaragua, En Argentina. Poder pasar a los Estados Unidos a cubrir esa demanda que existe, esa falta de choferes de camiones? En cambio, lo que hacen las empresas es invertir en la inteligencia artificial para no necesitar de los choferes, ¿no? Entonces, hay que encontrarle la vuelta también a esta cuestión inhumana. Yo estoy a favor de todo lo que es el progreso y la tecnología y todo lo demás, pero hay que ver también ese impacto humano A ver, en estas cuestiones. varias cuestiones que decís. Una es que el trabajo, la inversión, cualquier sociedad que tenga niveles de pobreza o de marginalidad como los nuestros tiene un gran potencial de desarrollo de nuevos negocios y nuevas formas de trabajo. Hay que invertir en capital humano, en cuidado, en capital social, en recreación, deporte, en atender a los viejos pobres, en atender a los chicos que no terminan la escuela y de cómo los recuperás. Trabajo enorme, enorme, enorme. ¿Quién puede desarrollar esos trabajos? Bueno, eventualmente sectores medios. Medios con algún nivel de calificación. ¿Bien? O sectores populares que logren acceder a esos niveles de calificación. Esas estructuras hoy deberían poder ser quien oferte esos servicios. Alguien tenía que pagarles esos servicios. Ahí viene el problema. O el mecanismo, o un salario social complementario para esos segmentos, donde el Estado recoge ganancias de otros sectores y una parte del salario se los brinda a esos servicios que son sociales, públicos y efectivamente sirven, ¿bien? O hacemos crecer el ingreso de esa población que necesita esos servicios. ¿Bien? Entonces, para eso necesitamos que esa población que necesita esos servicios y que es pobre porque no tiene, pues las clases medias en la medida que recuperen lo van a empezar a demandar, ¿eh? Digo, y ahí se va a crear un mercado. Se va a dinamizar el mercado. Argentina, con la historia de los últimos 10 años, no vemos crecer ese mercado porque viene en picada el empleo, el producto, la inversión. Si hay un proceso de inversión, crecimiento, se viene un proceso de más gente trabaja, más gente recibe plata y bueno, finalmente atiendo al abuelito, a mi papá con un servicio de cuidado más especializado. Se duplica la jornada laboral efectivamente para los chicos pobres en primaria, tanto no jornada simple, sino doble jornada, van a necesitar más maestros, se requieren más campañas de prevención, va a haber más médicos o personal de salud. El sector público o el sector privado van a tener que brindar mucha más oferta de bienes y servicios, y una parte va a ser con inteligencia artificial, pero una parte, la mayor parte de eso no es inteligencia artificial. ¿Bien? Si los protocolos,
sí la educación, sí los instrumentos con los cuales esa gente se relaciona. Va a tener mediado productos que surgen de la inteligencia artificial y el avance tecnológico. Pero a lo que voy es, va a ser clave que los sectores populares tengan más trabajo, no más programas sociales. Y para esa primera etapa de 10, 20 años, la inteligencia, meter las nuevas tecnologías ahí no serviría. ¿Cuáles son los empleos que sirven para estos segmentos? La construcción, el cuidado personal, que estamos hablando recién, ¿bien? La construcción, el cuidado personal, la industria o actividades manufactureras intensivas en mano de obra, como la textil, que obviamente muchas veces es explotadora, pero que requiere... ¿bien? Es decir, hay segmentos que tienen que mejorar sus ingresos y que son los sectores populares y lo tienen que hacer a través del trabajo y no solamente a través del sector informal del vendedor ambulante, ¿bien? Del comercio, el comercio también tiene que fluir. Bueno. Y las clases medias también tienen que generar mejoras para poder justamente demandar más bienes y servicios a ese segmento popular. Entonces, la clave hoy no pasa por lo tecnológico. Esta es mi opinión. Sí creo que no podemos dejar a un lado lo tecnológico y frenar el avance tecnológico. Tenemos que seguir invirtiendo en desarrollos técnicos innovadores e ir facilitando los procesos de trabajo, mejorando los procesos de trabajo o asistiendo a los procesos de trabajo a través de las nuevas tecnologías. Pero en términos de una política pública, para un país que tiene estos niveles de 50% de sectores formales, 50% informales, vos necesitas invertir en que haya más trabajo con mayor rendimiento de esos trabajos y mejores salarios. La pequeña empresa tiene mucho que ver, sí, debe incorporar mayor productividad, debe ser competitiva, debe empezar a exportar, debe multiplicarse. Pero no es el segmento más pobre, es el segmento todavía de clases medias bajas el que está ahí. Entonces, estamos 10 años de crecimiento con alto nivel de inversión y no sé si lo vamos a ver, si efectivamente lo vamos a lograr. El gobierno de Milei no ofrece eso. La política estratégica de Milei no ofrece eso. En realidad, si uno lo mira en perspectiva, ¿qué ofrece? Y 30% de la población va a seguir siendo asistida por programas sociales. Y la informalidad será un empleo complementario, un trabajo complementario a esos ingresos. No está ofreciendo esa salida para el 30% inferior. No la crisis, como modelo. El financiamiento de la educación pública, que debería ser la base para prepararse para todo. Para que esa pequeña y mediana empresa diga, tengo más capacidad de incorporar tecnología y crear más empleo. Para que... Hay una clave, nosotros estamos especialmente dando bola a eso, que es el liderazgo que podría tomar la exportación, que en eso los nichos te permiten tecnologizar, de competir. Pero ahí tenés muchas cosas, no es la apuesta de Milei. Quizás lo es para el 20% superior de la estructura social, para Global y para muchas otras empresas, no para las medianas. ¿Cuántos proyectos? Hay un tema no resuelto. Yo estaba mirando, siempre hincho con esto, el valor del dólar, que es una cosa de loco, que termina siempre en una devaluación, pero que el problema siempre es la subvaluación. Estaba mirando los índices de inflación que vos tenías de los últimos meses. Estaba pensando el dólar estaba cuando cierra, el dólar blue, cuando cierra Alberto Fernández, cerca de los 900, ¿no? No. El blue, sí, el blue, claro. El blue, sí. No, el oficial estaba en 380, sí. Un disparate total. Si vos a los 900 los hubieses ajustado por inflación y no con la teoría y no con la medida de Milei, que es el 2% mensual, vieron que el oficial se ajusta al 2% mensual, es la pelea que está teniendo con el fondo y con otros, ¿no? Si vos lo seguías por inflación, te da los 1.400 del blue. Puede ser. Sí. Te dan los 1.400. Pero siempre los gobiernos hacen una teoría insólita, que es una conspiración, que en realidad hay parte de cierto. Pero no, en realidad el blue ajustó de acuerdo a la inflación, según esto. Sí. Ajustó con la inflación te va a dar eso. Si no la acompañas, te va a explotar después.
lo tenés a 900 y ya está 1.400, pero la inflación en enero, febrero y marzo sumó eso. ¿Cómo hace alguien para exportar con ese cuadro? Es muy difícil porque no sos competitivo. El tipo de cambio, el tipo de cambio es una herramienta de política económica muy importante que hay que ver cómo se termina manejando. En tiempos como estos de políticas liberales siempre ha sido apreciado el peso. En políticas populistas también, pero en cada crisis después es devaluado, ¿no? Bien. Ahora, el tema es si necesitamos un tipo de cambio de equilibrio en un país que requiere excedentes, requiere exportar, multiplicar sus exportaciones, al tiempo que crece su mercado interno. Es decir, ese equilibrio no es imposible, esa ecuación macroeconómica no es imposible de lograr, pero no se ha llevado adelante como política un equilibrio entre estos dos componentes alrededor del tipo de cambio. Siempre se ha bandeado la situación, ¿no? Sí, salvo un periodo, me parece que es ese que además vos mostrabas el crecimiento, pero que se agotaba, que es 2002, en realidad 2006, ¿no? Sí, ahí está. Ahí está. Pero ahora hay otro tema que te dicen todos los que exportan, que es que el desprestigio que lo vimos como país por su endeudamiento y una cantidad de juicios y demás, pero que también está en el mundo privado, que es que el que exportaba y se tuvo que retirar no vuelve a recuperar ese mercado. Dice, bueno, ahora puedo. Recuperar ese mercado afuera, la Argentina estaría como alguien que se puede no proveer, digamos. Si mantenemos este tipo de cambio, obviamente la pequeña y mediana empresa no está incentivada a exportar, ¿no? Y por lo tanto tampoco está incentivada a crear empleo. Por eso estamos hablando, es decir, a crear empleo en esas clases medias que podrían incorporarse y a su vez crear un mercado de demanda de bienes y servicios sobre sectores populares que a su vez podrían hacer virtuoso el proceso. Entonces, un gran motor va a ser la pequeña y mediana empresa. Pero por eso digo, bajo estas condiciones, no, es como que solo las exitosas. ¿Y qué haces abajo? Y seguir manteniendo los programas sociales. Sí, la tentación a continuar, que la tuvo Macri también. Sí, mantener los programas sociales. Son baratos. En términos relativos son baratos. Y mantenerse en una sociedad cohesionada en la pobreza y crea su propio mercado informal y legal, que nadie, en todo caso, lo regularás porque permitirás más o menos que vendan en la calle, pero igualmente no vas a eliminar el mercado de actividades informales. Y la indigencia se mantiene igual también. Sí. Diría que eventualmente hasta... Esto también es cierto que cada crisis produce una nueva capa de nuevos pobres estructurales, crónicos, ¿bien? Y que esta crisis, si no se revierte el proceso como estábamos hablando, estaría produciendo una nueva capa de pobres crónicos, una nueva capa, ¿no? De clases medias bajas que no solo pierden el trabajo, sino que ya no pueden volver a recuperarlo. Entonces, empiezan a deteriorar su calidad de vida, ya no mandan a los chicos a la escuela, los chicos no encuentran trabajo, se deterioran las condiciones de reproducción social y se hace una pobreza crónica. Todo esto que estamos señalando vuelvo a planteado de que no es el tsunami, estamos en el tsunami o el tsunami está pasando, pero esto no quiere decir que lo nuevo se está construyendo. Todavía no hay nada nuevo construido y estable. Sí, bueno, pero ya desde antes viene partiendo de esta situación, ¿no? Bueno, sí. Bueno. Es la película, digamos. Bueno, hasta acá. Listo. Hoy me alegro bueno, muchísimo. igualmente. Muchas gracias. No, un gustazo estar acá contigo. Y en 6 meses te necesitamos.